Bueno, ¿nos cuentan cómo surge la idea de hacer un sulky para los carnavales y en qué momento? Y No, porque este surqui viene de La Pampa, porque un amigo nuestro, que no está más, Jorge Espinolo, estaba haciendo en la colimba en La Pampa, y lo vio allá en La Pampa, y después vino y lo hizo acá en Casilda. Lo hizo con 3 personas diferentes, que ya creo que ninguno de los 3 están. Y lo pusieron, acá lo sacaron en la calle Buenos Aires, cuando eran los corsos más grandes de Casilda. Porque los corsos más grandes de Casilda estaban en la calle Buenos Aires. Arrancaba de la calle Moreno hasta la tienda La Unión. Después de los corsos, que estaba el auto loco, había muchas carrozas porque las empresas Gerardi, Gentili, todas las empresas hacían algo. En los barrios se hacía siempre alguna carroza para divertirse. Y era todo para el hospital, la recaudación era todo para el hospital. Y por eso se hacían los corsos grandes. ¿Y cómo lo armaron? ¿Cómo la fue el idea, armado? sí, lo armamos en mi casa, en el desarmadero. La idea más fue de él y mía, porque siempre anduvimos juntos. Y lo armamos ahí en el desarmadero. El surqui comprábamos el surqui viejo por ahí, porque este surqui era un surqui entero y se fue cortando. Se le fue cortando las varas, porque con las varas fijas no lo podía hacer andar. Entonces le pusimos las varas así cortadas, las ruedas, una rueda de rastrillo, de esos rastrillos antiguos de rastrillar el pasto, se le fue deformando la rueda para que vaya pegando los golpes que va pegando el surqui. Y después la reina se la aguantaba arriba porque el surqui ese vos movelo y el surqui se amaca para los 2 lados. Pero tiene que tener uno, se abalanza, tiene que tener uno que tenga fuerza de atrás para sostenerlo. Calculá que la última noche el muchacho que iba, que eran 3 noches eran 5 noches, 3 de semana y sábado y domingo después que continúa los corsos. Se ponía una venda de vendar las manos de los caballos de acá hasta por acá, porque esto acá lo tenía todo pelado, ¿viste? De tenerlo la fuerza. Eso. Porque eso si vos lo atás y lo hacés caminar, cambia, de estar parado ahí, vos lo ves así, no significa nada. Pero si vos lo movés y lo hacés andar, tiene otro significado, tiene. Y ahí, en la primera vez que lo usaron para carnaval, ¿cuándo fue? Y bueno, eso es lo que no... Vos decías acá teníamos uno... El 72. En el 72. Vos. El 72. Eran los corsos más grandes, ya te digo, en la calle Buenos Aires. Ve, acá está esta yegua que atamos ahí, él la usaba para repartir pan. ¿Y ahí quiénes empezaron? ¿Quién hacía Él de empezó novia? a repartir pan en una jardinera, yo también lo hice, pero en esa época repartía pan. Y con esa yegua, fíjate que tiene el gorro puesto. Ese gorro se pone en el verano, cuando el caballo anda en el sol. A todo estaba en esa época, estaba el repartidor de leche, estaba el repartidor de pan, había muchos repartidores. Sodero, verdulero, todo con los caballos. Verdulero, sodero. El sodero repartía con un carruaje con 2 caballos. Y esta acá se le puso el gorrito ese en la noche esa de carnaval. Que casi todavía el padre de él tenía un enojo terrible que dice, ustedes van a matar alguno con eso. Dijo, no lo quería. Salíamos de adentro de Quintilla, donde ahora está el banco, pegado al banco del cine El Libertador. Ahí estaba Quintilla, un depósito grande de gasoil, de combustible, todo. Y salíamos de ahí adentro. Ahí se guardaba el carro Lo llevamos en la chata, lo bajamos ahí adentro y de ahí salíamos. Y el padre de él
andaban, no, ustedes estaban enojadísimos porque dice, ustedes van a pisar alguno, van a matar a alguno. Y bueno, y de ahí arrancamos y después seguimos la mayoría de los cursos que se hizo. Y un año lo alquilamos en los molinos. Se lo alquilamos a los cursos de los molinos. Para que vaya allá. Sí, para que vaya. Y pero todos los años iban ustedes con el... todos los años de carnaval íbamos nosotros. Después se hizo el próximo carnaval, se hizo ahí donde era la gomería de Federe, por el bulevar ese. Después al otro año se hizo en el Club Unión. Ahí del Club Unión como 4 cuadras. Y el último año, que fue un fracaso, fue en el sanatorio, cuando estaba el sanatorio San José, y los estaban desarmando. Ese fue el último año que se hizo los cursos en Casilda. Y ustedes participaron siempre. Siempre. ¿Y cómo era el comienzo, digamos, cómo funcionaba? ¿Quién iba arriba? ¿Quién lo llevaba? No, siempre lo mismo. Yo siempre era la reina. Porque era el manino de todo. El que lo manejaba él y Lo él. poníamos de reina. ¿Siempre fueron los tres? Claro, el cuarto que falleció, Eh. Jorge Espinolo, que lo manejaba de atrás. Y le pisaba, tiene el estribo atrás, que lo pisaba y lo manejaba, para que el sulky se tumbe. Y lo que se ve ahí, que hay un montón de publicidad, en la foto Bueno, también eso- se ve. Con eso subsistía el surque, que se armaba, empezamos los gastos del surque, pintura, tornillos, todo eso, y le salió la idea de sacar las publicidades esas. Y se agradezco a todos esos muchachos que están ahí porque lo ayudaban. Claro, de año a año había que ir siempre haciéndole algo, o pintándolo, o siempre Este es el refaccionando último algo. surque que se hizo, con este se armó 3. Ah, fueron tres a lo largo del tiempo. Sí, se Este iban fue- rompiendo, no servían nada. Este fue el último porque ahí adelante tiene las varas, tiene un fierro, que bueno, el fierro está doblado para atrás, tenía las varas de madera, después tenía las ruedas de madera, tenía muchas cosas que se fue reformando con el surqui. ¿Y el nombre cómo surgió? El nombre que le pusieron. Porque al que desgraciadamente que ahora no está, le decían el loco Espinolo. Entonces salió los 3 locos de Nueva Roma, porque éramos los 3 de acá en el bar. Éramos los 4, pero en la primera época éramos los 3 y éramos los 3 de Nueva Roma. Y ahí surgió el surqui loco y sus 3 locos. La verdad que éramos medio locos, porque para atar eso no era muy fácil. Ya te digo, si lo atamos hoy, con la protectora de animales vamos presos. Pero siempre se ataba un caballo manso. Siempre. Un caballo manso que... Claro, él, Era. Danilo, también se incorporó porque él tenía caballo manso. Hay 2 caballos que vos ataste ahí. El oscuro y la yegua sana. ¿Y la gente cómo reaccionaba? No, la gente era un No lo peligro. dejaba caminar. Era un peligro, no Era te un dejaba peligro. caminar. Yo que a veces, por eso después empezó a venir él a caballo adelante, porque se te cruzaban los pibes, tenía que tirar el caballo y andar las patadas para sacarlo. Para sacarlo porque todo se te venía cuando lo hacían trabajar al surqui y se te venían todos arriba. ¿Y cuál era el efecto que hacía cuando marchaba? Claro, bueno, el efecto que te hace es que cuando pega el golpe, el muchacho lo tira de atrás, o sea, lo pisa del estribo y con la mano lo bloquea el surqui para un lado y para el otro, y ese cartel iba allá arriba y se mamacaba así para todos lados. O sea que va de un lado para otro, sí, va. En los bulevares, Parecía que se iba a de tumbar. cordón a cordón. y Ah. De cordón a cordón. Cuando Claro, pegaba tenía- esos saltos, Ir gente con una, Yo una arriba. soga teniendo la gente que no se cruce, más las criaturas, todo. Pero Y ese año se llenaba la calle Buenos Aires, era un infierno. la alegría De la del corso gente que era va. el sulky loco. Todos iban para ver el sulky loco. Porque, Y el último premio lo sacamos ahí porque a este te lo ponían como... tenía una categoría en las carrozas, porque habíamos una carroza, diferentes carrozas que estaban en una categoría, y a este acá lo ponían en otra categoría.
Y ahí que en una de las fotos dice primer premio del año 84, ¿eso que era? ¿Le daban un reconocimiento? Sí, en el año lo dieron un premio, sí. Y después con la propaganda lo hemos comido lindos corderos. Que los muchachos que lo daban la propaganda, cuando terminaba. Y, por ejemplo, dentro de esos corsos, además de lo que hacían ustedes, ¿qué otras carrozas eran famosas o se recuerdan? Traían muchas carrozas buenas, se habían traído muchas carrozas armadas de Rosario. Una vez trajeron un caballo que se abalanzaba, otra vez la fábrica Gentili, que yo trabajaba ahí, trajeron un barco todo bien hecho. Había muchas carrozas diferentes. Después habían tres carrozas de afuera. Los Molinos, la última noche, trajo una carroza que era San Martín a caballo, pero bien, todas, no, eran bien. Después estaban esos locos que Siempre. con la motosierra, Sí, que armaban. Teníamos el gordo Acosta, que era de hincha de River, y era el charlatán de Nueva Roma. Iba con una carretilla, Y la con lengua una arriba. lengua así larga arriba de la carretilla. No, había muchos disfraces que se disfrazaban bien, ¿viste? Un año armaron una herrería, ¿te acordás? En una carroza. Unos herreros. Un herrero. Claro. ¿Y ustedes con cuánto tiempo se preparaban para salir con él? Nosotros damos unas 2 o 3 semanas en el galpón de él, arreglando, salíamos de trabajar, cada uno íbamos a las 7, a las 8 de la noche, hasta las 10, las 11, las 12, en el taller, armando todo eso. Capaz que 2 meses antes, más o menos, se iba armando. Sí. Y sí, porque llevaba tiempo, una cosa, otra. Y lo de la cabeza que está arriba, ¿eso también es desde el principio? Eso es del principio. Si vos vieras eso, fíjate en la foto, está. No, es el surque que más, y aparte, ¿cuántos años hace más que no se usó? Estuvo siempre adentro del El galpón. galpón, pero ¿cuántos años hace que no hubo más nada acá? 15 años por lo menos. Por ahí. Y fue siempre así como lo vemos ahora, con el mismo color, la misma forma, casi siempre igual. sí. ¿Y hubo algunos otros? ¿Ustedes hicieron alguna otra carroza, algún otro vehículo o era siempre con este? Lo último, primero hacíamos con él, que éramos Cuando éramos pibes, hacíamos pibes, llevándolo a mano, unas con carrozas. carrito, hacíamos algo para joder nada más. Para divertirse. Pero pasé bien, fue esto lo único que se hizo. Después ya te digo, después ya no hubo más cursos. ¿Y eso que me está diciendo de cuando eran más chicos? ¿Se acuerdan alguno que hacían? Hacíamos uno con los carritos, eso que se hacía de 4 ruedas, hacíamos algunas pavadas, pero era... Ringo Boo, habíamos Sí, hecho. era para entretenerse nomás, para joder, porque antes... Éramos pibes en ese tiempo. Yo te digo, los corsos de acá eran inolvidables. ¿Y el carnaval? ¿Cómo se vivía el carnaval? ¿El juego, la previa? ¿Se acuerdan de eso? No, eso no existía. ¿En el barrio no existía? Acá lo único que el existía agua. era carnaval, y acá vino, bueno, dentro de los corsos de los carnavales venían artistas, bueno, supo venir Tormenta. Después que se terminaban los carnavales, en el Teatro Casado se hacía el baile de disfraz. Vino Sandro y lo del fuego. Vino y mucho, Sí, traían muchos artistas. y ahí lo íbamos al teatro, ahí era donde ahora desarmaron todo. Bueno, ese era el Teatro Casado, y en el Teatro Casado se hacía el baile de disfraz. ¿Y en el barrio el juego con el agua, eso no se hacía? No, había... Sí, con sí, globos. con se globos, pero más el agua era un pomito o cosa, no como ahora. Y en la época más grande, ¿cuántas carrozas podía llegar a ver? Había varias. Había varias. Había varias, porque ya te digo, las fábricas hacían y aparte alquilaban carrozas de afuera. No me acuerdo, pero había varias carrozas. 15 carrozas, supo haber. Varias Había carrozas. muchas reinas, todas unas chicas reinas, me tiraban flores a mí, a la reina, La reina de las La reinas. reina principal. la reina principal. La mujer de la señora Jacquini había salido de reina. La chica Barufaldi, que es enfermera también. Habían salido, salían, Sí, todos los años se todos los años le elegía elegían la una reina. Pero La verdad que era divertido y a lo mejor con menos
la verdad que nos hemos divertido. Está bien que los costos Menos- eran menos que ahora, claro. porque ahora si tenés que armar una carroza esa, no sé, ¿viste? Pero también la tradición la perdieron, ya se perdió. ¿Y cuántas cosas se perdió acá en Gacela? No solo los carnavales. Y terminaba el carnaval y ¿qué pasaba con la carroza? ¿Dónde iba? Ella no iba Se a guardaba. guardar, Se iba guardaba al taller a para guardarla. el año siguiente. ¿Y siempre en el desarmadero suyo? Sí, acá o en el desarmadero. Siempre ahí. Y comíamos el cordero, por supuesto, cuando terminaba el corso. Igual Todo que lo las mismo. kermeses centralistas. Las kermeses también. Era una cosa que era. Venía parque, venía una cosa que vos tenías diversión en la juventud. Ahora no, bueno, ahora se divierten de otra manera que nosotros, pero antes las kermoses tenía todo parque y después tenía el baile. Dentro de las kermeses centralistas que hay allá en la plaza. No, Belgrano, la otra, como era la que está allá. Sí, en Belgrano era, en la Belgrano. Bueno, ¿Y cuánto duraba más o menos la noche de corso? y arrancaba a las 9 de la noche hasta las 12, la 1 de la noche. Y después seguía, seguía el después baile. seguía. después se hacía el baile. Después seguía y después seguía el baile de, y ya te digo, en el Teatro Casado. Pero el corso era Yo me acuerdo largo. que lo descambiamos y después lo íbamos al baile. Ah, ustedes se descampeaban y Sí, después participaban que en el terminaba baile. corso y lo íbamos al baile. Sí. ¿Y un baile cómo era? Digamos? ¿Iba la orquesta? Una orquesta o venía un cantante. Sí, ¿quién es que vino? Tormenta. Sí, ¿Quién es otro? vinieron varios. O sea, varios. Sí, vale. Bueno, Sandro. Aldo Monge también. Aldo Monge. Aldo Monge. Después vino Madariaga ahí en... Fernando Madariaga. Sí, en Coso, que se le subió el perro arriba del escenario y total, che, cualquier perro canta. Estaba él cantando. Y arriba, ¿te acordás que estaba en el Club Unión, hacía la vuelta, estaba el escenario? Y no sé si se lo pusieron a propósito, y lo tomó como una broma. Dijo, total, dice, cualquier perro canta. Dijo, ¿qué problema hay de tener el perro arriba, un perro así grande, en el escenario? Y anécdota que ustedes puedan contar. Bueno, antes contaban una de que terminaron en la policía, ¿Quién? ustedes. Bueno, sí. ¿Qué pasó esa vez? Esa vez fue que en el corso, no sé quién fue, quién era, ni sabemos tampoco. Bueno, después de una semana o dos de haber pasado los corsos, los citan a la policía. Y decíamos con él, que más siempre estuvimos más juntos. ¿Qué hicimos, que no hicimos, qué hicimos, que no hicimos? ¿Viste? Uno era joven, digo, alguna. No, cuando fuimos allá, dice, no, dice, lo citamos, dice, porque el surque, dice, dentro del corso, dice, pisó a un comisario. Buah, yo le dije, no me acuerdo si lo llamaron separado o fuimos uno de No, los dos juntos. te llamó a vos primero. Digo, escúchame, yo no puedo decir, digo, que el surque haya pisado uno, digo, un policía. Digo, porque si el surqui pisa al policía, no le queda ningún dedo, digo, le quiebra todos los pies. Calculá que un golpe de eso, que va dando vueltas, te cae arriba la pierna, te rompe todo. Bueno, dice, está bien, dice, no, el único que lo llamó para preguntarme y pasó. Después lo llamaron a él, después lo llamaron al loco. Pero se mandó la pasión que lo había pisado el surqui. Viste, fue algo que ya no sabíamos por qué lo llamábamos, porque si le decíamos qué habrá pasado. Y no, él se hizo pasar que lo pisó el surqui. A lo mejor se quebró jugando al fútbol, a lo mejor se quebró de otra manera. Y viste, pasa al base. Pero si el surqui te llega a pisar ese fierro, cuando da la vuelta a la medida, porque ahí parado es una cosa, pero caminando la vuelta de la rueda es larga. Te agarra un golpe de eso, arriba los dedos en la pierna y te rompe todo. Y no pasó más nada de eso. No, quedó. ahí nomás. Quedó ahí. Quedó pasajero, nada más. No, lo trataron bien, no. No, lo preguntaron nada más si habíamos agarrado alguno, ¿viste? No habíamos visto a alguien, pero nosotros Pero- en ese momento no. Yo te digo que si te agarra No, el se fierro, te agarra el fierro ese, te rompe todo.
como la gente se te metían todas adelante y tenía que ir sacándolo porque cuando iba, y aparte que el caballo por ahí se ponía medio nervioso, viste, lo que veía toda la gente amontonado ahí. Hoy en día no sé si, está bien que no te dejan seguro, porque hoy si vos querés ver ese surque tienes que atarlo atrás de un trator. Claro. Si no te dejan andar con los caballos por ningún lado. ¿Y la gente buscaba subirse o en eso era más respetuosa? No, subí no. Lo No, que para iban mí. al costado, viste, o adelante. Había gente que lo seguía todo alrededor para ver, lo seguían atrás nuestro. Y ahí están las fotos, que no te pegadito al surque. Sí. No, la gente muy conforme, muy... ¿Y se les rompió alguna vez mientras estaba el corso o no? En el Ahí- curso ahí- no, adentro no. No se volvió. Por ahí después teníamos que repararlo, algo al otro día porque se había roto algo, pero estaba él, Danilo, él hacía eso, por eso iba de ayudante, se fijaba. No, y una vez que se lo metió el caballo entre medio de la gente, ¿te acordás que se volvió para adelante? Ah, claro. Era con el oscuro El tuyo. oscuro era. Que entre tres no lo Ahí podíamos de Unión tener era. para bolear. Claro, se volvió, pues. Le tocó las patas. Se volvió el cartel, le Pero- pegó así, se volvió entre No, tres y encaró para arriba en la vereda, ¿viste? No lo podíamos tener. Gracias a Dios no pasó nada grave. Nada, fue cosa, ¿viste? Pero decía algo malo, raro que haya pasado, no. Y a nosotros lo vinieron a buscar de un montón de lados para llevarlo. Nosotros antes, en esa época, lo que pasa es que no tenía la comodidad que tenía ahora. Antes no había trailer para llevar los caballos, no tenía que... Si no, lo vinieron a buscar de todo de Carcarañá, para llevarlo, que ahí también habían corsos grandes. Eran famosos entonces. Era- Los tres locos del barrio Nueva Roma. En la zona éramos famosos.